Hola, buenas. Hoy está con nosotros en el set de Atlántico Roberto Alonso. Muy buenas, Roberto. Buenos días. Bueno, Roberto es el secretario general de ANFACO Cecopesca, la patronal de la industria transformadora de la conserva, de los productos derivados del mar. Es un momento complejo, ¿no?, para el sector. No sé si nos puedes contar cómo ha ido el volumen de producción durante el último año, qué valoración hacéis de los resultados, ¿no?, del trabajo del sector en el último ejercicio. Bueno, lo primero de todo, querido Mauro, agradeceros la invitación a todo Atlántico siempre a que ANFACO Cecopesca participe con vosotros. Para la industria de transformación y de conservas de productos del mar, este 2023 fue un año quizás de estabilización. Estabilización porque, bueno, venimos de 2 años de descensos y de dificultades marcados por la inflación. Como bien sabéis, el periodo de la pandemia, que parece que queda atrás, pero en este sector tuvo pues, su influencia en el 2020, pues marcó una serie de cambios de consumo, de patrones, tanto en los hogares como en el HoReCa, y de exportación. En este sentido, los datos que empezamos a manejar de la industria transformadora, que es la que vamos a hablar en el día de hoy, pues implican que ya estamos en una cierta estabilización. No se aprecian unas caídas en términos de producción y en volumen, vamos a hablar en volumen, porque la inflación nos cambia radicalmente el mapa del valor, pues parece que estamos empezando a vislumbrar una estabilización, y esto es positivo. Positivo porque llevamos además unos años de ajustes que nos han tenido que adaptarnos, ¿no?, a este periodo post-pandemia, de adaptaciones a este nuevo entorno, de ruptura de las cadenas logísticas internacionales, dificultades de abastecimiento, dificultades regulatorias, ¿no?, cambios como la guerra de Ucrania que en algún momento recordaréis que nos llevó al límite, por ejemplo, en algunos insumos como el aceite de girasol. Esto parece que empieza una cierta estabilización. Nosotros, pues, el sector con su resiliencia, que es un sector esencial, me gusta siempre destacarlo, parece que estamos en esos datos. Para que nuestros oyentes más o menos lo entiendan, estamos hablando que la industria transformadora en nuestro país, en España, produce en torno a 1 millón de toneladas, ¿vale? Datos muy redondos. De los cuales, si vemos las diferentes categorías, entre la industria transformadora, la primera en términos de volumen, son lo que llamamos preparados o conservas. Preparados que también incluyen, por ejemplo, los cocidos congelados o elaborados de productos del mar, ¿no? Esa categoría, la que genera mayor valor añadido, es la que está en términos de volumen primero. Luego viene el pescado congelado, luego los moluscos, etcétera, y el pescado fresco más abajo. Yo, que siempre me gusta venir preparado a las entrevistas que nos hacéis, fijaros que me gusta también comparar los datos con respecto a 2019, ¿no?, que aunque la cámara no lo pueda ver, los traemos. Tú, si coges los datos de producción porcentuales respecto a 2019, se aprecia perfectamente las diferentes categorías, pues cómo el consumo de hogares creció en el año 2020 y luego empezamos a caer, ¿no? Y un poco la pregunta era ¿hasta dónde? Bueno, pues parece que hasta dónde en 2023 se marcó, hasta ese punto. Y si vemos las diferentes categorías, vemos diferentes comportamientos, por ejemplo, en la parte, por ejemplo, de pescado congelado, quizás hay una cierta decremento, pero ya estabilización, hubo más fluctuación en la parte de moluscos. Entenderemos, por ejemplo, el tema del mejillón, que moviliza mucho estos datos. En el pescado congelado también puede movilizarse esta producción por el consumo, pero sí que es cierto que si cogemos los datos de producción del 23 respecto a los del 22, en término total, producción en nuestro país de transformación, estamos ligeramente por encima del 2019. Esto es un dato muy importante. En términos de volumen, más kilos. ¿Y eso qué implica? Pues que el sector, pese a la turbulencia, toda la gravedad que hemos vivido de descensos en los últimos años, respecto a prepandemia, estamos resistiendo. Esto es un dato también importante porque a veces vemos, pues parece que todo se viene abajo y no es así. Es decir, el sector resiste resiliente. Ahora bien, esto tampoco nos debe contentar. No nos debe contentar por una serie de factores, ¿no? Lo primero es porque los sectores deben crecer. Y nosotros queremos que el sector crezca. Y cuando estamos hablando de que los datos de producción se estabilizan, pues no es un positivo de cara al futuro, ¿no? Pero sí que es positivo decir que hemos tenido un sector resiliente y que sigue resistiendo. Y claro, esto se da y se demuestra en todos los sectores, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de conservas, que bien sabéis que tenemos unos datos que hacemos anualmente, pues nuestros datos arrojan que en conservas el volumen de producción en el año 2023 fue un 0,3% superior. Esto también demuestra y avala lo que estamos diciendo. Pero voy a ir a más detalle. Nuestros datos de conserva, que están en nuestra web públicos, también nos muestran el cambio de tendencia del consumo, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo que los consumidores pues, están yendo a productos, digamos, menos diferenciados, en el sentido de que, por ejemplo, el atún en la conserva, que es el producto más consumido, pues sigue creciendo, mientras que las especialidades de mariscos pues bajan, ¿no? Al final, los productos de mayor valor pues parece ser que son los que el consumidor prioriza menos en su cesta de compra. Y esto es un cambio de consumo que estamos viendo, al igual que también hemos visto cambios de producción, por ejemplo, en las cuestiones de pescados frescos, refrigerados, que está habiendo también un cierto cambio, ¿no?, hacia la barqueta, hacia
digamos, el lineal, la atmósfera modificada en pescado ya preparada para consumo y no tanto la pescadería tradicional. Entonces, un poco por terminar esta pregunta que me hacías, ¿cómo vemos la producción? Vemos una cierta estabilización este 23, esperemos que este 24 implique que se consolida esa estabilización y nos permite hacer proyectos de crecimiento, que es lo que quiere el sector, seguir creciendo. Respecto a prepandemia, estamos en datos ligeramente superiores en volumen, lo cual indica que este sector sabe hacer su trabajo. Y respecto a términos de empleo, ¿en qué se traduce? Pues en una consolidación del empleo. Si vemos el empleo tanto a nivel nacional, con unos 26.300 trabajadores, preguntado al Ministerio, como a nivel autonómico en Galicia, pues hay crecimientos de empleo en este 23. Pues crecimientos que quizás en datos hablamos a lo mejor de 300 empleos netos más, pero son 300 empleos más. Lo cual implica que cuando un sector quita su incertidumbre, que fue lo que hemos hecho en este 23, cuando un sector se le deja trabajar y se le deja generar proyectos, es capaz de consolidar el empleo y por tanto estos son, repito, datos que esperemos que en un año, si me preguntas, te diga, pues mira, en el 24 hemos consolidado empezar a crecer, ¿no? Empezar a crecer con proyectos. Y de eso depende pues dos patas que seguramente todos conocéis, que es el consumo y la exportación. Bueno, directamente hablando del consumo, los patronales de armadores hablan mucho últimamente que el consumo de pescado fresco está cayendo a una velocidad muy importante, ¿no? Cada año notan la disminución. En el ámbito de la transformación de los productos del mar, ¿también percibís esta caída del consumo constante durante los años? ¿Es algo que os preocupa? ¿Lo notáis? Sí, fíjate, si vemos la categoría total, ¿no? de productos del mar, ¿no? Toda la categoría, en este 2023, en términos de volumen respecto al año 22, cayó un 4%. Un 4%. Si lo cogemos respecto prepandemia, 2019, un 16,3%. Y si lo cogemos 10 años atrás, más de un 30%. Yo creo que esto nos lo dice todo. El consumo sigue cayendo. Hablo de términos de hogares, después hablaremos del Horeca, ¿vale? Sigue cayendo el consumo. ¿Qué pasa? El consumo de hogares para nosotros es muy importante porque, según los estudios, por ejemplo, de la Unión Europea, en torno a nuestro país, a España, el consumo total, más del 80% es en hogares. Por tanto, el ciudadano sigue consumiendo pescados y mariscos en su casa, ¿no? ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva, bueno, que también tenemos los datos, por cierto, publicados, que los hacemos todos los años, nos lleva a una situación de dificultad, ¿no? Porque, bueno, hay una excepción, perdón. En el 2023 el único producto que incrementó en volumen fue el pescado salado, bacalao de salado, ¿no? Bacalao salado, en salazón, perdón. ¿Qué pasa? Que también las toneladas son bajas. Pero sí que es cierto que esto nos lleva a una preocupación, porque cuando productos de alto valor añadido, convenientes, saludables, sostenibles, como por ejemplo todos los productos de alto valor, las preparaciones de pescados y mariscos, las conservas, siguen bajando y le estamos dando a nuestro consumidor un producto conveniente, nutritivo, recomendado 4 más veces por semana para sus beneficios, sostenible, algo está pasando, ¿no? Algo nos dice el mercado. Si vemos las tendencias, que también hemos hecho esa comparativa, vemos que, por ejemplo, respecto a 2019, como he dicho, la caída es un 16,7%, pero la tenemos por categorías, ¿no? Que esto es yo creo que un dato importante. Si vemos las categorías, vemos que claramente el que más está cayendo es el pescado fresco. Es una realidad, en términos de volumen. Está habiendo un cambio de hábito de consumidor. El consumidor deja de consumir los frescos y está buscando productos de mayor valor añadido. Pues, por ejemplo, como he dicho, las barquetas o en skin pack, cuando ya se le quitan las espinas, se le prepara para cocinar directamente en hogar con porciones más adaptadas y reducir el desperdicio alimentario, es un camino. Por ahí tenemos el crecimiento de la parte de filetes o refrigerados. El pescado fresco como tal baja. Luego también los elaborados de productos de mar, las preparaciones, los ahumados, pues resisten mejor. Aún así, aunque resistan mejor, fíjate el dato, en términos globales sigue cayendo el consumo en nuestro país. Ahora estamos, si no recuerdo mal, sobre 18 kilos habitante año, cuando deberíamos estar en casi 30. Tenemos un problema. Entonces, un problema, como bien pedimos del sector, porque esto va a afectar a nuestra dieta, a nuestro gasto sanitario y, por tanto, un país que es líder en producción, en transformación, en acuicultura, no se puede permitir que estemos en estos datos, ¿no? Ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión de Euroton y también comentamos qué pasa en otros países europeos. También sucede, hay una caída, pues en Italia, en Francia, en otros países. Pero si bien lo que pasa en España es inexplicable, ¿no? Por la riqueza de nuestros lineales, la riqueza de la alternativa variedad de productos y, por tanto, por eso estamos pidiendo, por ejemplo, el IVA, la reducción del IVA de productos pesqueros, porque entendemos que ayudará a la ciudadanía a entender la esencialidad de estos productos y también sobre todo las campañas de promoción, ¿no? Pedimos el famoso FRON, que todo el mundo recuerda, pero lo que está claro es que hemos desaparecido de la presencia mediática, como teníamos de forma recurrente,
Mi opinión es que creo que estamos yendo a campañas demasiado diversificadas y lo que importante es que metamos el consumo de proteína marina, de pescados y mariscos en la dieta de nuestros ciudadanos, en la dieta de nuestras familias. Y con eso conseguiremos poco a poco intentar revertir. Ahora bien, si no hacemos nada, está claro que esto seguirá cayendo en desgracia de nuestros consumidores y al final en aumento de nuestro gasto sanitario. No sé si lo achacáis precisamente a esta falta de campañas, al tema de la fiscalidad, el hecho de la caída del consumo. Entiendo que creéis que puede ser una solución, pero ¿creéis también que puede ser la causa o por qué creéis que se produce esta situación en España concretamente de un cambio tan importante? Ya, decir que alguien tiene la varita mágica para las cosas es decir, no tiene sentido, ¿no? Pero lo que está claro, repito, que si no hacemos nada, está claro que no va a pasar nada, ¿no? Fíjate que cuando hablamos de estas cuestiones de consumo siempre salta la persona que dice, bueno, es que ya, la gente ahora ya no quiere consumir en hogares. No es del todo cierto. La gente no quiere consumir platos que les lleven un gran trabajo de preparación, pero todos seguimos consumiendo en nuestros hogares alimentación. Lo que pasa es que tenemos que adaptársela. De ahí el cambio en pescado fresco, esa caída tan importante con datos objetivos. Y también te dicen, y la gente gasta más en Horeca. También es cierto, pero también es cierto que el consumo de pescados en Horeca en nuestros cálculos y consultas más o menos se mantiene. El que está cayendo drásticamente es el consumo de hogares. Por lo tanto, lo que hay que hacer es innovación, que es una de las palancas que defendemos también desde Anfaco Ecopesca, ayudar a seguir trayendo productos de calidad que lo son nuestros consumidores y promocionar. Que hay un cambio muy importante, hace tiempo que no salimos, hay que adaptarse a las redes sociales, a los nuevos tiempos jóvenes, hay que adaptarse a salir en televisión, aunque está cada vez con sus dudas, pero sí hay que seguir estando en todas las plataformas que nos consigan transmitir este mensaje y sobre todo un mensaje unificado. Come pescado y marisco, lo necesitas de todas las formas y consúmelo porque es bueno. Así que es algo que yo creo que espero que entre todo el sector lo consigamos. Bueno, hablamos ahora de esta caída en el consumo, pero también mencionábamos que hubo más producción en el último año, el sector se mantiene estable en un momento de turbulencias, esto es entonces principalmente por las exportaciones. No sé si me puedes contar cómo fue la evolución y a qué creéis que sostengan estos datos en un momento de caída del consumo interno. Fíjate, las exportaciones, si cogemos el total de categorías, fresco, congelado, preparaciones, todas las categorías salado, ahumados, bajan un volumen, 0,91%. Pero aquí es importante entender este dato, ¿no? Porque, por ejemplo, el pescado congelado en exportaciones está muy movilizado en términos de volumen por la flota atunera, porque se exporta mucho atún congelado, ¿no? Si se exporta menos o se pesca menos, estos datos pueden fluctuar. Pero lo que sí que es un dato de toda la categoría para entender conjunto es que, por ejemplo, la parte de preparaciones de pescados y la parte de conservas, que van agrupadas, como os dije, los elaborados, cocidos congelados, las conservas, aumentan. Aumentan concretamente un 1,39% en volumen, en valor un 10%. ¿Qué viene a decirnos esto? Que seguimos generando valor añadido y seguimos siendo competitivos. Y esto también es un mensaje muy potente tanto para nuestra clase política, que tiene que entender que tiene un sector que es una joya, que muchos desearían tener este sector con esta fuerza y esta cadena en nuestro país, pero todo que sabemos hacer nuestro trabajo. ¿Qué pasa? Que ahora vienen las sombras, ¿no? Nuestro principal mercado, 2/3 de nuestra exportación van a Europa. En algunas categorías, como las conservas de atún, que es el principal producto de exportación de industria del mar, va casi el 88%, ¿no? Y esto nos dice, ¿qué quieres decir con esto? Que dependemos de Europa. Y ahí viene una de nuestras peticiones, el level playing field, ¿no? Hemos visto recientemente como ganaderos y agricultores salían a defender que había que evitar la competencia desleal en nuestros mercados, y nosotros con esto llevamos décadas, ¿no? Estamos cansados de que países terceros exporten con tarjeta amarilla por pesca ilegal, no declarada, no reglamentada, durante años productos a nuestros mercados. Y que dices, bueno, pero ¿y qué se puede hacer? También estamos con propuestas de medidas, ¿no? Por ejemplo, ahora se va a aprobar, va a entrar en vigor el CATSITE, que fue una petición de digitalización de certificados de captura, va a entrar en vigor pues, la iniciativa de trabajos forzosos, que también fue una petición. Bueno, yo creo que hay unos ciclo político que nos toca estos próximos 5 años en la Unión Europea de muchos cambios y esperemos que nos ayuden a acabar con la competencia desleal. Pero lo que está claro es que en términos de exportaciones seguimos teniendo esa confianza y la confianza la ganamos por ser gente de fiar y por ofrecer productos de calidad. Ahora bien, tampoco nos podemos confiar, porque como veis los datos son buenos, exportamos a más de 145 países, pero en términos de volumen seguimos dependientes de Europa. De ahí la importancia del level playing field. Cuando echamos un poco la vista al exterior, habría que entender muy bien las reglas de origen, cómo se generan estas exportaciones. Nuestro principal mercado más interesante es Estados Unidos, fue de los que más creció. Pues hubo productos como, por ejemplo, el pulpo cocido congelado que se exportó en buenos datos, ¿no?
Pero luego, por ejemplo, como luces y sombras, el Brexit hizo que Reino Unido cayese drásticamente. Ya es un mercado en caída libre, ¿no? ¿Por qué? Pues por medidas que se pusieron de barrera en frontera, por el cambio de las reglas de origen que afecta mucho a nuestro sector, es una cuestión de abastecimiento y que por tanto vemos que rápidamente se nos puede cambiar. Y ahora tenemos por delante además acuerdos de libre comercio muy importantes en negociación en los próximos años. Filipinas, Indonesia, India o Tailandia, principal productor mundial de conserva de atún y un productor muy importante de langostino, ¿no? Que si se negocia de forma incorrecta, si no se ponen las bases suficientes para garantizar una competencia leal y si no se seleccionan productos estratégicos, no a proteger, pero sí a defender, que queremos, vimos durante la pandemia, no había mascarillas en nuestro continente, pues lo mismo puede pasar en la alimentación, pues podemos llegar a hacer un gran daño a nuestra industria. Así que estaremos atentos, el sector exporta, tiene valor, pero como siempre digo, nosotros vemos luces largas desde Anfaco y trabajamos con la Unión Europea en que esto no cambie en los próximos años. ¿Hay algún país de Europa que en particular nos compre más productos o hay algún producto en concreto que a lo mejor sea el que más se busca en el exterior de lo que se produce aquí? En general, Francia, Italia y Portugal, junto con España, son los principales mercados más interesantes. Después exportamos mucho a Países Bajos porque también es un hub, al final, intra e externa, ¿no?, de la Unión Europea, y luego Alemania. Son los grandes mercados, ¿no?, en nuestro caso. Y luego, bueno, también hay Marruecos, curiosamente también se exporta mucho. También hay fábricas allí. Pues digo, hay que ver muy bien también dónde hay fábricas, dónde hay intereses para entender los datos de exportación. Pero en general nuestros mercados de la Unión Europea son nuestros vecinos, Holanda y Alemania, nuestros grandes mercados, y luego fuera, como he dicho, Estados Unidos, y luego, repito, hay 145 países que podíamos citar, desde Japón, ¿no?, hasta México, bueno, hasta Chile, ¿no?, que se acaba de hacer un nuevo acuerdo, una modernización del acuerdo de libre comercio. Por tanto, el sector sabe estar internacionalizado, que es una de las patas, y sobre todo sabe innovar y generar valor añadido, que es la otra de las patas de trabajo de que llevamos muchos años. Mencionas en concreto Estados Unidos, que estaba creciendo bastante. Puede posicionarse como un mercado alternativa casi a Europa, debido a, bueno, es un país con una población enorme, pero entiendo que tiene también sus barreras de entrada, ¿no? Correcto. En Estados Unidos habría que analizar las diferentes, a día de hoy no hay un acuerdo, hay diferentes aranceles, por ejemplo, uno de los aranceles más altos que hay es la conserva en aceite, 35%. Con un 35% comprenderéis que es muy difícil exportar. Hay otros que tienen aranceles más bajos, del 10, del 8, en función de los productos, cefalópodos, moluscos, y ahí sí que hay mayor entrada. Sin lugar a dudas sería un mercado de interés, pero entendemos muy bien las complejidades de ese acuerdo, sobre todo por la parte política y técnica, y por tanto, bueno, Mercosur, por ejemplo, que era un acuerdo en el cual también nosotros teníamos capacidad de exportación, se acaba de frenar. Entonces, bueno, hay que ser cautos, pero lo que sí que hay que demostrar es que el sector, si se le deja, si se le da confianza, es capaz de, pues, exportar, crecer, generar empleo, generar inversión, pues al final generar alimentos de calidad. Bueno, Anfaco está celebrando justo este año, bueno, sus 120 años de historia, ¿no?, de la patronal. No sé si me puedes contar. Goza de buena salud, ¿cómo ves la patronal a día de hoy después de tantos años de Bueno, historia? 120 años yo creo que demuestra que es un proyecto que nos sucede a todos los que estamos aquí. Hubo mucha gente que le dedicó muchas horas y mucho esfuerzo, ¿no?, a este proyecto. Y la verdad que es un orgullo, ¿no?, a día de hoy, pues, ser el secretario general de esta organización. Y es un proyecto además, yo creo que único. Nosotros lo llamamos singular porque la verdad nos cuesta explicarlo, ¿no? Fíjate que es un proyecto ligado con el propio país, con su territorio. Nació en 1904, cuando había el germen de las conserveras de la Ría de Vigo. En aquel entonces, en 1904, no había, por ejemplo, la máquina de frío que luego trajo la industria del congelado, ¿no? Pero este sector generó todo lo que vino después. Por ejemplo, nació en Vigo, generó inversiones en los astilleros, generó inversiones que luego llevaron al metal mecánico, a la automoción, generó inversiones en buques que llevaron al buque congelador. Es decir, es muy importante. Y la organización se ha ido adaptando, ¿no? Ya nació esta organización, por ejemplo, en temas de comercio para permitir la importación de hojalata de Reino Unido. Para que veas ya la vocación que nacieron estos empresarios en aquel entonces, todos hombres. Ahora, por suerte, ya hay una alta presencia femenina, pero nació con esa vocación y se ha ido adaptando. Ría de Pontevedra, Galicia, España, creación en el 49 Departamento Técnico de Innovación para exportar, ya muchas inversiones catalanas y francesas en nuestra comunidad, y eso marcó un carácter, ¿no? Nosotros como Anfaco Ecopesca seguimos en Vigo fieles a nuestra tradición. Muchas veces nos dicen, oye, ¿por qué no os vais a Madrid, ¿no? Bueno, pues porque Galicia sigue siendo una región muy importante a nivel español en producción. Nuestros asociados, más de un 50% son gallegos, y eso pues ha hecho que sigamos aquí, ¿no? También tenemos una inversión en un centro tecnológico que como bien sabéis, tenemos más de 20 millones de euros en activos,
tiene un desarrollo muy importante y que por tanto pues eso nos hace un anclaje en la comunidad. Pero realmente somos una asociación nacional y tenemos más de 200, bueno, en el año pasado cerramos con 259 empresas de todo el espectro, ¿no? Desde conservas, elaborados, refrigerados, ahumados, salazones, aceites y harinas de pescado, valorizados, tecnológicas. Bueno, la verdad creo que es casi como un clúster, ¿no? Que también se nos considera. Lo importante es que goza de salud o no, dependerá de las empresas. Nosotros la verdad que somos 100 personas trabajadoras en Anfacos Ecopesca que creemos en este proyecto. Yo creo que somos capaces de movilizar más de 50 acciones de lobby anuales. Participamos en la Unión Europea, en acuerdos internacionales, por ejemplo, ahora vamos a ir a Bangkok, que colaboramos con Infofis, que es una organización intergubernamental creada por la FAO, colaboramos con la Comisión Europea, tenemos 17 alianzas con Perú, con Cabo Verde, hemos colaborado en Intermar, en Mauritania este año, es decir, yo creo que tiene una trayectoria y un prestigio que está ahí, ¿no? Y lo que tenemos que hacer ahora, de cara al futuro, es adaptarla a lo que es Anfacos Ecopesca hoy. Estamos en ese proceso y habrá novedades este año seguramente. Tenemos un plan estratégico a 3 años que nos va a ayudar a consolidar este modelo y sobre todo a demostrar que si no está Anfaco hay muchas cosas que no se hacen, ¿no? A mí muchas veces me preguntan, oye, ¿cuáles son las ventajas de trabajar con un laboratorio que hizo más de 1,3 millones de análisis en los últimos 10 años, que movilizó más de 260 millones de euros en proyectos de investigación en el sector, que formó a más de 5.000 alumnos en los últimos 10 años? Es que mira qué cifras, ¿no? Pues si no es que estuviese en Anfaco, pues no sé quién lo haría, pero sería otro privado. Nosotros lo hacemos por vocación al sector. Y por tanto lo que le pedimos a las empresas es, ya que tenéis una herramienta única, envidiada, ¿no? Hasta una delegación de Turquía próximamente, pues utilizarla, ¿no? Entonces al final estamos para aprovechar lo que hacemos entre una parte y la otra, sacar propuestas objetivas y que yo creo que son respetadas en las diferentes entidades públicas, y pues personas como un comisario, una directora general, un ministro, nos reciben porque saben que no venimos a opinar, venimos a dar datos y a ayudar a que el sector siga siendo pues competitivo, que es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo se compagina esta parte de innovación, de investigación del centro tecnológico con la parte más de patronal, de defensa de los intereses del sector? Es una buena pregunta, fíjate, porque en general cuando uno piensa en la patronal piensa siempre en la negociación colectiva, ¿no? Que también hacemos negociación colectiva, con un convenio que tiene, la verdad, bastantes decenas de miles de trabajadores, ¿no? Pero la realidad es que nuestro objetivo es aprovechar todo el trabajo científico-tecnológico y de gestión y de colaboración para nuestras tareas, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Ayer, porque esto es novedad, ¿no? Ayer el Ministerio nos informó de que Bruselas le dio luz verde, ¿no? al ministro a tramitar lo que llamábamos desde Anfaco un PERTE Mar Industria, ¿no? Me diréis, ¿a qué viene esto? Bueno, nosotros en junio del 21, y esto me pasó a mí a título personal, nosotros cuando empezamos a ver las bases, cómo se estaban gestionando los PERTE en nuestro país, el PERTE agroalimentario para ser concretos, ya levantamos la mano públicamente, además la hemeroteca en este caso nos ayuda a decir, nos vais a excluir. La administración no daba crédito, no, estáis dentro. Y dije, no, nos vais a excluir. Y dices tú, ¿por qué lo sabíamos? Pues porque 7 años atrás, esto es una normativa, el 65 de 2014, hace más ya 10 años, pero 7 años atrás, desde Anfaco, habíamos gestionado un proyecto de digitalización con varias empresas y nos hemos encontrado con esta situación después de muchos problemas, indagando, preguntando en Bruselas. Entonces, lo sabíamos de 7 años atrás. Entonces, cuando nos llegaron las bases y nos dimos cuenta de que estaban aplicando el 651, levantamos la mano inmediatamente. Entonces, fíjate, ¿de qué sirve unir nuestra parte científico-tecnológica y experiencia con la parte empresarial? Pues que ese conocimiento nos ayuda a advertir a la administración, los primeros, decirle, estáis haciendo, hay que corregirlo, ¿no? Y tenéis que ir por este camino. Ese es un ejemplo. En otros muchos ejemplos de actualización normativa tenemos datos del laboratorio que nos ayudan. En la parte de investigación ayudamos a transferir soluciones y a conocer las tendencias del mercado. En la parte de exportación, haciendo ferias, misiones, nos ayuda un poco a, cuando decimos ciertas cosas, pues ayudar a que es nuestra misión, ayudar a que el sector pues siga siendo español, siga invirtiendo en nuestro país y siga generando pues valor añadido. Y bueno, finalmente se ha conseguido acceder a este PERTE que va a permitir al sector poder contar con estos fondos. Bueno, entonces en 2020 hicimos, cuando salieron el Next Generation, recordaréis que nadie sabía muy bien qué iba a pasar. Nosotros hicimos un proyecto con las empresas, consultamos, hicimos un trabajo bastante amplio. Aquel diciembre, recuerdo, de 2020, publicamos lo que llamamos un plan de transformación y resiliencia del complejo Mar Industria, que habíamos calculado 303 millones de euros de inversión, ¿no? Esos 303 millones que estaban preparados para ayudar a la transición verde, digital, nuevas tecnologías, fue lo que pedimos, ¿no?
Ahora lo que nos encontramos es que bueno, se autorizaron 40 millones, claro, 40 millones que movilizarán como mínimo 100, esto es un dato importante, es decir, porque no son 40 solo, es decir, tienes que invertir una cantidad muy superior para que te cofinancien parte de esa inversión. Nosotros estimamos, por nuestra experiencia, más de 100, 120, 130 millones en 2 años. Creemos que el sector tendrá capacidad de acometerlo y claro, ¿esto qué nos sirve? Pues nos sirve que en nuestro país, un sector que es esencial, que está demostrando que tiene voluntad de seguimiento y que es sostenible, pues va a poder apalancar parte de sus inversiones. Repito, más de 130 millones estimamos en los próximos 2 años. Ahora lo que nos toca es ayudar a que esto sea una realidad, porque la inversión también es necesaria para adaptarse a la competitividad y al valor añadido, a ser más eficientes, a ser más eficiente en el uso de los recursos y por tanto ahora lo que nos toca es sacar la convocatoria cuanto antes y sobre todo que sirva como precedente. Como un precedente que si esto sale bien, pues hay que volver a pedirlo y hacer más convocatorias en el futuro. Bueno, pues Roberto, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros.